pero eso hace perder también, si uno se enfoca solo en un tema, pues hay otros temas del desarrollo que cambian. Y leyendo mis notas mientras estábamos en el corte, vi que en el estudio de la CEPAL tiene una cosa que usted bien anotó y que a mí me parece importante, y es que la incidencia de la televisión y el internet en la socialización de los jóvenes es cada vez mayor, y esto es 2012, entonces obviamente ahora es mucho más grande porque esto crece muy largo. No obstante, el ejercicio de la ciudadanía por estas vías virtuales dista mucho de ser regla general, y por esta razón los jóvenes están más propensos a focalizar su acción a los temas susceptibles de ser abordados por esta vía. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos todavía no todos somos ciudadanos digitales, y en la juventud creemos que sí, y entonces, no sé, yo he tenido problemas con eso porque yo soy de los primeros que creo que sí, y entonces como, bueno, listo, ¿qué vamos a hacer? No, hagamos un evento virtual, y empiezan a decirme, listo, pero tenemos unos jóvenes en ciertos municipios que no tienen internet, que no tienen computadores, que no tienen, entonces, bueno, ese es un tema. Metiéndonos un poco de lleno al tema de la participación política de los jóvenes, nosotros el año pasado, con la financiación de una fundación alemana, hicimos un foro virtual con jóvenes de diferentes partidos y diferentes regiones. Y voy a simplemente decir unas conclusiones que tuvo este foro, este curso, sobre dos cosas importantes. La primera, cómo ven los jóvenes los retos de los partidos políticos en general, y la segunda, cómo ven la inclusión de ellos mismos dentro de los espacios de los partidos. Importante decirles, estas son conclusiones de jóvenes que están inmersos en esa dinámica de los partidos. Lo primero es que los partidos deberían escoger mejores candidatos. Entonces, simplemente mejores candidatos. ¿Por qué? Porque cuando llegan a gobernar no están haciendo las cosas bien. Lo segundo es que no existe coherencia ideológica, y es que deberían tener los partidos una claridad sobre las ideas que representan. Y esto me parece interesante porque justamente la crisis de los partidos en Colombia en este momento es ese tema. Entonces, si vemos, el partido que ideológicamente marcó el año pasado se desarmó, por ejemplo. Entonces renunció el líder, Mocus, que era el líder que había llevado como el tema de la presidencia, hoy renuncia Fajardo a la dirección nacional, y entonces empieza a ver como, bueno, entonces sí necesitaban un diálogo ideológico un poco más allá de rechazamos, porque claramente si uno piensa en el Partido Verde, lo primero que piensa es en el rechazo a la corrupción y el rechazo al todo vale, como lo denominaron ellos. Lo mismo pasó con el Polo nació siendo un partido que pensaba ciertas cosas, y hoy uno ve y están divididos entre los que están en la NAPO, los que están en el Partido Comunista, los que están en otros espacios. Ahí, Raúl, por lo menos podemos analizar algo que realmente dentro de lo que hemos dicho, un motor para esa participación ha sido las ideas, naturalmente, y siempre han sido que los jóvenes se acerquen y se inclinen más por los movimientos independientes, ¿cierto? Sí, y creo que nuevamente, y volviendo, a mí me gusta hacer este tipo de ejercicios para que la gente pensemos cuál es el partido que más representa mis ideas, y a mí me queda difícil, a mí me queda complicado. Yo pienso y tengo algunas cosas que me gustan del Partido Verde y unas cosas del Polo que me interesan, algunas cosas del Partido Liberal, de muchos movimientos también independientes, pero uno no se siente ideológicamente en ningún partido porque muchas veces esa ideología es difusa, y es difusa es que voy a ser un poco franco con eso, y es que el año pasado el partido de la UBI, el partido Cambio Radical y los partidos que hacían parte de la coalición uribista pensaban una cosa, y cambió el presidente y en este congreso piensan otra, y aprobaron la ley de víctimas de la que tantos se habían opuesto, por ejemplo, el año pasado. Y entonces es un poco difícil ideológicamente entrar a los partidos. Y entonces, ¿cómo terminan entrando los jóvenes a los partidos? Por figuras de poder. Entonces, si uno hace nosotros hacíamos un análisis pequeñito, esto no lo pueden ver como una investigación, y es que, por ejemplo, muchos jóvenes del Partido Liberal se sentían atraídos a las ideas de Piedad Córdoba, y llegaban al Partido Liberal porque se sentían atraídos por esas ideas de esta líder, pero no por el partido. Entonces, claro, la líder se va y el partido se va. ¿Qué es lo que pasó con Mocus? ¿Qué es lo que pasó con Petro? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, Mocus se fue del Partido Verde y no se fue solo. Hay un montón de jóvenes y de otras poblaciones que se sienten identificados con eso y se van del partido. Entonces, esas construcciones son bastante importantes. Raúl, los jóvenes exigimos renovación, ¿sí? Esa renovación, ¿desde dónde lo tenemos que hacer? ¿Dentro de los partidos o fuera de los partidos? Dentro de los partidos.
Y dentro de los partidos, y nuevamente la renovación no es de edad. No es que lleguen personas más jóvenes, sino que lleguen personas con ideas nuevas. Y aquí sí, yo soy una persona convencida que esto se mueve con temas de ideas y de ideologías. Con temas de ideologías, si no, no vamos para ningún lado. Y entonces no nos sirve de nada, como lo comentábamos anteriormente, que el candidato edil sea joven si el candidato edil está comprando los votos. O no nos sirve de nada que el candidato alcalde sea joven si el candidato alcalde está moviendo las maquinarias políticas y haciéndose elegir para poder gobernar con los mismos, con las mismas. O no nos sirve de nada un candidato joven con discurso renovador que sale elegido a votos y que cuando llega al poder cambia y empieza a trabajar en la política tradicional. Entonces, claramente necesitamos renovación, pero es una renovación más que de caras o de números de edad, es una renovación de la realidad de cómo se hace política. Y entonces, pues claramente uno debería empezar a pensar cómo estamos untados los jóvenes de la política tradicional. Creemos que, son preguntas que uno se debe hacer, creemos que la única forma de llegar al poder es comprando votos, por ejemplo. O creemos que la única forma de llegar al poder es haciendo alianzas, y estábamos el sábado en el lanzamiento de un proyecto en el cual queremos empoderar y formar a unos jóvenes candidatos a la SAL en temas de transparencia y bueno, de gobierno, de buen gobierno y de muchas otras cosas, y les hacían la pregunta: ¿usted podría recibir apoyo de un gamonal? Entonces son cosas que uno empieza a pensar, pues claro, uno es joven, quiere llegar, está dispuesto a entregar algunas cosas de sus principios por llegar, y cómo hace. Entonces, Raúl, entonces así sintetizando, ¿cuáles serían esos retos que le hacen falta a los partidos políticos para cambiar esa instrumentalización que se le hace a los sí, jóvenes? justamente, mire, aquí tengo señalada la palabra instrumentalización, ya que los jóvenes creen que dentro de sus partidos están llamados a hacer cosas logísticas, pegar afiches y salir a reclamar. Entonces los jóvenes piensan que hay dos formas de cambiar. La primera es el cambio de estatutos de los partidos. ¿El cambio de estatutos para qué? Para que los jóvenes tengan cargos de poder dentro de los partidos. Y cargos de poder, estamos hablando de cargos de poder real. No de, si vamos a tener un joven en la dirección nacional adjunta de, no sé, el partido X. No, hay que los jóvenes tengan, que el organismo de los jóvenes que existe en todos los partidos, porque todos los partidos tienen un organismo de los jóvenes, tenga decisiones reales sobre el cambio. Y algo que piden mucho los jóvenes es que los partidos no sean de personas. Que lo tengo aquí, son reliquias los dueños de los partidos. Entonces, claro, creemos que con el cambio de la reforma de los partidos es más difícil que esto suceda, porque claramente antes cada persona tenía un partido, entonces uno podía identificar el partido de tal persona, el partido de tal persona, el partido de tal persona. Ahora es un poco más complicado, sin embargo los jóvenes creen que sigue existiendo, y hasta que eso no se cambie no puede existir renovación según ellos. Eso es las conclusiones del curso de ellos mismos, que los jóvenes de los partidos se sienten identificados con eso. Entonces, por ejemplo, que el partido que no es de esa persona, sino debería ser de todos, pueda tener espacios reales en los cuales todos podamos decidir, y no solo esa persona, ese gamonal o esa persona que tiene mucha plata, porque además, y un poco cerrando este tema de la participación política de los jóvenes, en Colombia esa política se volvió carísima. Entonces vamos a hacer un ejercicio, Ocasa y la MOE, no sé si ya empezó o no ha empezado, y es un tema de una campaña paralela, no una campaña paralela en términos ilegales, sino un poco descubrir cuánto es que cuesta en la realidad hacer una campaña. Nosotros simplemente hace uno el ejercicio de coger el teléfono y llamar a las empresas que ponen vallas y mirar cuánto cuestan las vallas. 250 millones de pesos una valla un mes, por ejemplo. ¿Puede pagar un joven eso? Es factible que un joven haga política limpiamente pagando los costos de la política en Colombia, y entonces hacen cuentas extravagantes como que ser gobernador de un departamento vale 2.000 millones de pesos. ¿Cuál es el negocio ahí? Nos preguntan aquí en Twitter, lo pueden hacer a través del hashtag Jóvenes Participan, que si los jóvenes, para empezar a hacer procesos de participación más efectiva dentro de los partidos, deben superar los protagonismos que hay dentro de ellos. Sí, también. Es que hay un fenómeno que a mí me parece chistosísimo,
y es que el joven pide la renovación. Sí, tenemos que hacer un cambio, vamos a hacer un cambio, vamos a cambiar, y listo, lo nombran y usted va a ser el representante de los jóvenes. Y llega y se convierte en el representante de los jóvenes y es exactamente lo mismo que están haciendo todas las otras personas dentro del partido. Entonces, claro, debemos un poco también reconocer y debemos hacer un poco de conciencia, y es que muchas veces los jóvenes queremos participar, pero queremos que esa participación sea protagónica, personal. Y no sé si eso está también en la política. Listo, para finalizar el último tema, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Listo, estatuto. ¿Es una verdadera apuesta para mejorar esos procesos de juventud? Es una apuesta demasiado arriesgada desde mi punto de vista. Yo, como la gente que me sigue en Twitter sabe, no estaba de acuerdo con muchas cosas del estatuto y creo que este es el momento de puntualizarlas. Primero, creo que más que una ley, era una política pública. Si uno se pone a mirar, tenía muchos temas de recursos. Debemos entender que el Congreso no tiene plata. El Congreso, los recursos públicos están centralizados en el gobierno, no en el Congreso. Entonces, claro, el Congreso puede pasar los estatutos, pero al gobierno es al que le toca poner la cara y un poco la plata. Segundo, creo que debemos diferenciar muchas cosas. Este estatuto tenía temas de derechos, tenía temas de participación, tenía una reforma política. Si uno lee el estatuto planteaba que los partidos debían tener una cuota de jóvenes, y eso es una reforma política. Y sí, todo eso lo necesitamos, pero lo necesitamos en la misma ley. Era bastante arriesgado, objeción de conciencia. Es bastante arriesgado y aborto, y cosas de aborto también. Creo que la jugada fue bastante arriesgada y casi sale. Pues estuvo en cuarto debate. Entonces, claro, fue bastante arriesgada, pero fue bastante interesante. Pero yo no soy amigo de los cambios tan radicales. Creo que los cambios deberíamos ir haciéndolos, no poquito a poquito, porque poquito a poquito nos demandamos toda la vida, pero sí debemos ir haciéndolos un poco más paulatinamente. No podemos pretender que una ley nos cambie la vida, porque es que, bueno, eso es algo que uno escucha en la clase de teoría política y que se vuelve casi un cliché, y es que somos muy santanderistas y creemos que la ley nos va a cambiar. Pero es cierto, una ley no nos cambia la vida, porque además creo que somos demasiado viscerales. No sé si usted leyó en Twitter, mientras se caía la ley, los tweets un poco acusando a unas instituciones o acusando a algunos representantes, y no pensando que si el futuro podemos construir con ellos, sino de una vez polarizándonos y decir como no trabajo con ellos, no trabajo. Entonces, por ejemplo, un caso puntual del programa presidencial Colombia Joven, pues puede que no nos guste. Yo he sido bastante crítico del programa en muchos espacios, pero es lo que existe y tenemos que construir con ellos. Y eso es lo que creo, eso es lo que mostraba el estudio de la CEPAL. No vemos esas instituciones como representativas, entonces simplemente no estamos con ellas. Y nos importa 5 y hacemos política por otro lado, políticas por otro lado. Entonces, ¿qué crees que le pasó al estatuto? ¿Falta voluntad política? No, claramente no es falta de voluntad política. Yo creo que podríamos hacer un ejercicio interesante y llamar a todos los representantes, 110 representantes, que son 150, ya no me acuerdo, y preguntarles si se leyeron el estatuto. Entonces, claro, era una legislatura complicada. Estaba el tema de ley de víctimas, estaba el tema de ley de inseguridad, estaba, bueno, que según el gobierno ha sido de las mejores legislaturas del Congreso en la historia. Y además de eso queríamos que pasara este estatuto, que a mí me costó trabajo leerlo porque es bastante largo y tiene bastantes temas. Entonces yo creo que no es falta de voluntad política. O sea, no podemos echarle la culpa a la Cámara de Representantes, y no podemos decir que se querían ir de vacaciones y no les importamos los jóvenes. Creo que es un poco arriesgado decir esto. Claramente podrían haberlo pasado, pero no sé si era bueno pasar una ley de la cual ellos mismos no sabían cuáles eran las implicaciones. Creo que faltó un poco eso con representantes de la Cámara, porque con el Senado pasó. O sea, con el Senado fue muy buena la socialización frente a los senadores. Mucha gente argumenta que lo que le pasó al estatuto fue falta de técnica legislativa, y que, bueno, el ministro del Interior pudo sacar la ley de ordenamiento territorial, que por 20ª vez, que muchas veces se cayó en el Congreso, y esta vez sí lo logró. ¿Faltó entonces técnica legislativa de los jóvenes para agruparse con otras organizaciones y poderlo sacar adelante? ¿Tú qué dices? Yo creo que la estrategia de los jóvenes en temas de lobby estuvo muy buena. Yo me reuní muchas veces con muchos jóvenes que estaban en el tema de la ley, y era como nosotros localmente cada uno
vamos a ir a hablar con nuestros representantes y a exponerle la ley. Lo que pasa es que muchas veces, y es algo que debemos un poco entender, y es que para que la democracia funcione, los partidos son supremamente importantes. Y nosotros queríamos llegar desde abajo y muchas veces, y esto en temas puramente reales de la realidad política, es más fácil llegar desde arriba. Entonces, claro, si uno le dice a Pardo, del jefe del Partido Liberal, y le explica la ley, y Pardo más o menos manda a sus representantes a votar, o por lo menos hace toda la labor, pues es más fácil. Pero si uno va representante por representante es un poco más complicado. Además debemos entender, y creo que es algo que en el Congreso es muy difícil, y es que los estatutos no los aprueba nadie. Los estatutos tienen que aprobarse en una sola legislatura, con sus 4 debates, con sus tiempos. Es complicado, es difícil. Y no sé, yo nuevamente les digo, yo tengo ciertas dudas sobre la temática del estatuto. No estoy seguro que una ley tan ambiciosa cambie las realidades. De entrada, no estoy seguro de eso. Pero además creo que nos falta un poco de cabeza fría a los jóvenes para trabajar el tema. Ahorita, bueno, incluso me están escribiendo varios promotores que estuvieron allá luchando y se pusieron la camiseta y hacían parte de las mesas. Y ahorita tienen pensado reunirse con todas las organizaciones, hacer una alianza de tal manera que todas las organizaciones se involucren y le apuestan a que el 20 de julio quede radicado. ¿Tú tienes esperanza del estatuto que quede este año? Voy a ser bastante sincero. No. ¿Por qué? Tenemos elecciones. Yo trabajé en el Congreso el año pasado y estuve ahí en elecciones y no se hacía nada. Pues no se hacía nada, no, tampoco, pero es más difícil. Entonces, nuevamente hay que pensar que es una ley estatutaria y que si se presenta el 20 de julio tiene que estar aprobada antes del 20 de junio y si no, no existe. Y no sé cuándo empiezan las campañas en serio, yo creo que hacia agosto van a empezar. Yo creo que este semestre legislativamente va a ser bastante complicado. Entonces, yo sé que no debemos perder el impulso, pero no le tengo mucha esperanza a la legislatura. Además hay que ver qué temas va a manejar el gobierno. Y hay una cosa en la cual sí estoy totalmente en desacuerdo del estatuto, y es que va contrario a todas las leyes que han aprobado los congresistas estos años. Exceptuando la ley del primer empleo, todas las otras leyes han tenido una visión de joven que es totalmente opuesta al estatuto. Entonces, claro, en la ley de seguridad ciudadana, en la ley del fútbol, en todos han estado viendo al joven como problema, y entonces de un pupitrazo hay una ley. Queremos cambiar lo que piensan los congresistas. Creo que hay que hacer más labor con los congresistas. Yo alguna vez me reuní con una persona de Uruguay que vino a la reunión de reconocimiento del Observatorio Javeriano de Juventud, de la primera reunión, porque ahorita acaban de hacerla, y él me decía, mira, aquí lo más importante no es aprobar una ley de juventud, aquí lo más importante es tener un órgano o una organización que se siente y mire cómo afectan a los jóvenes todas las leyes. Y entonces uno empieza a mirar y, claro, la ley de regalías, el cambio de la ley de regalías afecta la educación y salud de los jóvenes de los municipios receptores. La ley del plan de ordenamiento territorial afecta a los jóvenes por donde pueden sembrar, los jóvenes rurales, bueno, todas estas cosas. La ley de las pensiones afecta porque nosotros somos los que nos vamos a pensionar. Entonces, claro, hay un montón de leyes que nos afectan y que van en contra de todo lo que es el estatuto y queremos cambiarlo con una sola ley. Creo que si no pasa el estatuto, una de las labores más importantes que debería hacer el movimiento juvenil colombiano es que los congresistas nos tengan en cuenta a la hora de legislar.